Bienvenidos amigos hermanos, vamos a considerar las perlas escondidas para esta semana del 24 de febrero al 1 de marzo. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, gracias por acompañarnos. La lectura es de Génesis 20 al 21, de ahí estaremos extrayendo las perlas de esta semana. Esperamos que esta transmisión sea de mucho estímulo, de mucha ayuda, de mucha fortaleza para nuestros hermanos, nuestras hermanas, que las apreciamos tanto, que en estos momentos están en algunos serios problemas de salud que nos han escrito. Lo lamentamos muchísimo y le pedimos a nuestro Dios Jehová que las ayude a seguir aguantando, porque falta poco, y eso es algo que nos anima a seguir aguantando hasta el final. Vamos entonces a ver lo que dice Génesis 20:12. Vamos a leerlo, así lo entendemos mejor. Dice: además, la verdad es que ella es mi hermana. Somos hijos del mismo padre, pero de distintas madres. Y ahora también es mi esposa. Bien, ahora la pregunta dice: ¿por qué no mintió Abraham cuando dijo que Sara era su hermana? Respuesta: el texto que acabamos de leer, Génesis 20:12, según leemos allí, Sara era media hermana o hermanastra de Abraham. Si ambos eran hijos del mismo padre, dijo Abraham. El padre de Abraham era Taré, pero tenían madres distintas. Es verdad que un matrimonio así no sería correcto hoy en día, pero es importante recordar que la vida era diferente en aquel entonces. Jehová no había establecido la ley mosaica, así es que además estaban cerca de la perfección y por eso era permitido este arreglo. Pero repetimos, en realidad entonces Abraham no mintió, ellos eran hermanastros, entonces en ese sentido eran hermanos. Así que Abraham no mintió cuando dijo que Sara era su hermana. Vamos a ver ahora lo que dice Génesis 21:33. Dice: después de aquello, Abraham plantó un tamarisco en Bérseba y allí invocó el nombre de Jehová, el Dios eterno. Bueno, aquí la pregunta: ¿cómo invocó Abraham el nombre de Jehová? Alguien podría pensar que invocar se refiere a orar, pero no, aquí está hablando de otro tipo de invocación. El término hebreo, la frase hebrea invocar el nombre, también significa declarar o predicar el nombre. A eso es diferente de orar. Los de la casa de Abraham, al igual que los cananeos, tienen que haberlo oído hablar con valor del nombre de Jehová. Sí, tenían que haberlo escuchado sobre cuál era su historia, por qué estaba allí, y seguro que Abraham les declaró que Jehová era un Dios real y que lo había contactado y le había dado una misión. Entonces, en ese sentido, él declaró o él invocó el nombre de Jehová, pues él no estaba en su casa, él para ese momento se había mudado a otra tierra y era un nuevo vecino, por así decirlo. De igual manera, todos los que buscan hoy en día la amistad de Dios deben invocar su nombre con fe. Esto incluiría participar en la predicación pública, de puerta en puerta, dando estudios bíblicos, dando revisitas en la predicación con exhibidores. Esto es ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, el fruto de labios, ¿sí? Entonces es interesante este punto sobre qué es invocar el nombre de Dios según la frase hebrea. Bien hermanos, ahora vamos a ver lo que dice la tercera pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Vamos a ver lo que dice Génesis 22 y dice: Abraham decía de su esposa Sara: ella es mi hermana. Así que Abimelech, el rey de Gerar, mandó que buscaran a Sara y se la trajeran. Bien hermanos, aquí ya hemos comentado que eran hermanos, pero hay otro detalle interesante. Otro detalle interesante que nos enseña la última parte del texto. Dice que el rey mandó que le trajeran a Sara. Seguro que él, cuando se la llevaron a su palacio, él le mostró sus riquezas, sus
grandezas en su palacio, sí, los lujos de los cuales ellos tenían, y esto hoy se conoce como el deseo de los ojos. El enemigo, el enemigo espiritual que todos los cristianos tenemos, intenta entramparnos a nosotros también con el deseo de los ojos, como lo intentó hacer con Sara. Este es un punto interesante de este texto bíblico. ¿Por qué? Recordemos que Sara había salido de Ur, una ciudad muy rica, para vivir en humildes tiendas de campaña. Ella dejó una vida prominente atrás, como lo que muchos cristianos han hecho, han dejado una vida prominente en el mundo por vivir una vida simplificada en la predicación. Por eso, la pregunta, ¿esperaba el diablo que se dejara impresionar Sara por los lujosos palacios de aquellos reyes? Pues no era el primer rey que hacía esto. En este caso el rey de Gerar, Abimelech, fue el segundo rey que hizo esto. Otra pregunta, ¿esperaba el enemigo que Sara cometiera adulterio y traicionara a su esposo y a Jehová? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nada le hubiera gustado más que ver a Sara perder el privilegio de ser la antepasada del Mesías prometido. No le habría dolido en lo más mínimo arruinar la reputación de Sara, su matrimonio y su relación con Jehová. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros hoy. Nada le alegraría más al enemigo ver que arruinamos nuestra reputación, nuestra vida personal y sobre todo nuestra relación con Jehová, y que no estemos en el nuevo mundo. Entonces es algo que aprendemos de este ejemplo de Sara. Siempre en el mismo texto vemos que las intenciones del rey Abimelech era el adulterio. Sí, por eso el que en la Biblia se condene claramente la mentira maliciosa, es decir, Abraham dijo que eran hermanos, que ella era su hermana, aun cuando la información no estuviera completa. Bueno, aquí aprendemos un punto. Una persona no siempre está obligada a divulgar información verídica a quien no tenga derecho a conocerla. Jesucristo nos aconseja en la Biblia: no den lo santo a los perros, ni tiren sus perlas delante de los cerdos para que nunca las huellen bajo los pies, y volviéndoselas los despedacen a ustedes. Por esta razón, en ciertas ocasiones Jesús se abstuvo de dar información completa o respuestas directas a ciertas preguntas, pues este proceder podría haber causado dificultades innecesarias, y eso fue lo que Abraham hizo en esta ocasión. Él realmente no mintió, simplemente no dio la información completa por temor a que esto les trajera más complicaciones de las que ya tenían. Hasta podrían haber matado a Abraham. Así que él actuó con buen juicio, con prudencia, y eso nos da a nosotros un ejemplo también de qué podríamos hacer y qué no deberíamos hacer. Vamos a ver lo que dice Génesis 23. Posteriormente Dios se le apareció a Abimelech de noche en un sueño y le dijo: puedes darte por muerto debido a la mujer que has mandado traer, pues ella está casada y le pertenece a otro hombre. Aquí vemos algo interesante sobre Jehová. Él manifestó su punto de vista sobre el adulterio y la sanción que este adúltero merecía cuando le dijo a Abimelech que por haber tomado a Sara con la intención de hacerla su esposa, aunque no sabía que era la esposa de Abraham, se diera por muerto. Luego en la ley de Moisés se estableció que todos los adúlteros debían morir. Así que aquí vemos que Jehová mantuvo su norma desde un inicio. Génesis 25. Vamos a ver lo que dice el texto. ¿No me dijo él, ella es mi hermana? ¿Y no me dijo ella también, él es mi hermano? Yo estaba obrando de buena fe y sin mala intención. Vemos que Sara fue obediente a Abraham. Ella reconoció a Abraham como su señor esposo. Ella lo obedeció aunque él le pidió a ella que protegiera la vida de él a riesgo de la propia libertad y seguridad de ella. Al sujetarse así a su esposo, Sara fue recompensada con desempeñar un papel importante tocante a la salvación eterna de ella misma y del resto de la familia humana. Ella vino a ser la madre de Isaac y así
una antepasada directa del Señor Jesucristo. Por así decirlo, ella fue el primer conducto humano que se usó, que se estableció para poner inicio, por así decirlo, como precursores de esta descendencia, Abraham y Sara. Asimismo, las hermanas cristianas, las esposas cristianas, aprenden que deben sujetarse a sus esposos y hacerlo con la esperanza en Dios, en cuyos ojos se adorna un espíritu sereno y apacible para con su esposo. Esto puede obrar no solo para su propia salvación, sino para la de su esposo y la de otros también. Si las hermanas apoyan a sus esposos como Sara apoyó a su esposo, esto traerá bendiciones para todos. Por supuesto, siempre y cuando no sea en algo que evidentemente implica la violación de los principios bíblicos a toda costa. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? O si esto implica ser cómplice de un pecado grave, eso tampoco la Biblia lo aprueba, pero este caso era una excepción. Ahora vamos a ver lo que dice Génesis 20:14. Dice: entonces Abimelech mandó a traer ovejas y vacas, así como siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Es interesante este gesto que tuvo Abimelech de compensarle con ovejas, vacas, siervos a Abraham. Sí, quizás esto lo hizo en compensación por haberle privado temporalmente de su esposa. Luego dice el relato que Abimelech le entregó 1000 piezas de plata a Abraham. Esto equivaldría a $2200 americanos en nuestros días. Esto era una muestra de que Sara estaba libre de todo oprobio moral. Sí, los cristianos aprendemos aquí lo importante que es mantener la honorabilidad, sí, la honestidad, la responsabilidad. Vemos que Abimelech se hizo responsable de sus actos, y eso que él no era siervo de Jehová. Entonces, a los cristianos aprendemos eso. Si una persona que no adoraba a Jehová manifestó esto, con cuánta más razón los cristianos debemos ser honestos, responsables y estar dispuestos a dar una compensación por nuestros actos en el caso de que hayamos causado algún daño, especialmente con nuestros hermanos en la fe. Vamos a ver ahora Génesis 21:1. Ahora pasamos al capítulo 21. Dice: y Jehová dirigió su atención a Sara, tal como había dicho, y Jehová hizo por Sara lo que había prometido. Esto nos enseña que Jehová cumplió su palabra para con Sara. Él siempre cumple lo que promete. Esto nos enseña que como cristianos debemos tener palabra. Queremos imitar a Dios en este aspecto. Esto nos dará solvencia moral, franqueza de expresión y el respeto de los demás. En vez de ganarnos fama de que somos aprovechados, de que somos mañosos con los hermanos, pues eso no traería ninguna alabanza a Dios ni a la congregación. Vamos a ver ahora lo que dice Génesis 21:6. Y Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todo el que oiga esto reirá conmigo. Este es un detalle interesante, y es que el relato completo habla que Abraham y Sara se rieron cuando el ángel les anunció que tendrían un hijo en su vejez. A Abraham no se le censuró por haberse reído, pero a Sara sí, y ella incluso intentó negar que se había reído en sus adentros. Por lo tanto, parece ser que la risa de Abraham fue una expresión de gozo y de la asombrosa perspectiva que suponía tener en la vejez un hijo de Sara, mientras que Sara debió reírse porque esta perspectiva asombrosa le pareció un tanto graciosa, pues debió parecerle un tanto incongruente pensar que una mujer de su edad, que hasta ese momento había sido estéril, tendría un niño. Sin embargo, su risa no reflejó burla, mofa o escarnio deliberado, pues se dice que ambos demostraron fe en la promesa de Dios. Es un detalle interesante sobre este episodio de la risa que ambos hicieron. Veamos ahora otro punto interesante en Génesis 21:9. Dice: pero Sara estuvo observando que el hijo de Agar la egipcia, el hijo
que ella le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Bien, aquí vemos un punto interesante y práctico. Vemos la reacción de Sara cuando su pequeño Isaac estaba siendo afectado por las burlas, por los ataques verbales de Ismael. Vemos que Sara tomó medidas inmediatas para proteger a Isaac. Esto nos enseña, hermanos, que los padres, por supuesto las madres también, pero los padres deben estar atentos a sus hijos pequeños y no permitirle a nadie que les falte el respeto a sus pequeños. Esto es algo muy común a veces en algunas culturas, en algunas familias. Se ha observado, no estamos criticando a nadie, pero se ha observado que a veces por la falta de educación seglar, este tipo de violencia se considera normal, pero no es normal. O por el machismo, se ve bien que se ataque verbalmente a los niños, aún dentro de la familia, pero repetimos, no está bien desde el punto de vista bíblico. ¿Sí? Entonces el punto es cuidar y proteger a los pequeños y poner límites, pues esto se considera no violencia física, pero sí violencia verbal y psicológica. Y no importa si esto se da dentro de la misma familia, dentro de la congregación, hay que poner límites y no permitirle a nadie que se burle o que dañe la autoestima de los niños, ¿sí? Y los padres son los encargados de hacerlo. Repetimos, no importa si esto se da dentro de la familia o dentro de la congregación, no se debe permitir que nadie le falte al respeto al niño y a largo plazo le esté dañando su autoestima. Y el ejemplo bíblico que encontramos esta semana de Sara nos confirma que está bien actuar de esa manera. Ahora veamos Génesis 21, 11 y 12. Pero a Abraham le dolió mucho lo que Sara había dicho de su hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te sientas mal por lo que Sara te está diciendo sobre el muchacho y tu esclava. Escúchala. Vemos que a Abraham le dolió expulsar a Agar y a su hijo Ismael, pero Abraham obedeció con prontitud. Sí, esto nos enseña, hermanos, que a veces puede ocurrirnos algo parecido. Puede hacer que tengamos que hacer algo por obediencia y quizás nos duela, sí, pero debemos hacerlo con prontitud como hizo Abraham. Y a veces Jehová nos está librando de peligros latentes que nosotros no observamos, pero Él sí. Así es que nos conviene ser obedientes. Puede hacer que a nosotros nos den consejo, que por favor no estemos, que cuidemos nuestras palabras, nuestras bromas en cuanto a los niños, y puede hacer que esto nos duela, que lo veamos como una ofensa. Pero queremos imitar a Abraham, queremos ser obedientes, con prontitud, pues Jehová nos está librando de algo peor. Bien, hermanos, ahora vamos a ver lo que dice Génesis 21, el 25 y el 30. Esto es en cuanto a cómo actuó Abraham en sus tratos comerciales. Dice: Abraham se quejó ante Abimelec de que sus siervos le habían quitado por la fuerza un pozo de agua. Y Abimelec le contestó: no sé quién hizo eso, tú no me habías dicho nada y ahora me estoy enterando. Ahora el 30. Abraham contestó: debes aceptar estas 7 corderas que te entrego. Esto será la prueba de que yo cavé este pozo. Y el 31 dice que se llamó Berseba, aquel lugar, porque allí los dos habían hecho un juramento, ¿sí? Un pacto. Bueno, hermanos, aquí es un punto interesante. Vemos que Abraham se esforzó por mantener la paz con sus vecinos, aun cuando esto le trajera cierta pérdida, como lo del pozo. Vemos que Abraham se esforzó por arreglar los asuntos con una buena comunicación, aunque quizás no tan buena, porque en un principio no comunicó lo que habían hecho los siervos del rey, sino que mantuvo silencio. O quizás como Abraham ya tenía cierta posición económica, no consideró que esto le iba a afectar. Pero el punto es que al final se estableció el asunto de forma legal, en vez de solo verbal.
Esto nos enseña, hermanos, que debemos mantener la paz y la buena comunicación en nuestros tratos comerciales y ponerlo todo por escrito. La organización nos ha recordado constantemente hacerlo así siempre, incluso si es entre hermanos, incluso si es entre amigos de la misma congregación. No es que desconfiemos de ellos, sino que queremos ser obedientes a Jehová y seguir los principios bíblicos en nuestra vida. Veremos cómo esto es por protección para ambas partes, y a veces se han perdido largas amistades por no seguir estos consejos. Entonces repetimos, no es desconfianza, sino es por obediencia y por protección. Bien, hermanos, ahora vamos a enviar saludos a algunos que nos han escrito para recibir saludos y otros comentarios que nos han dejado. Si ustedes desean recibir saludos, pueden escribirnos en los comentarios. Vamos a empezar. Queremos saludar a Román Zombal y él agradece la comunicación. Saludamos a Juan Banós también que nos está escribiendo, a Rafael Oliver, saludos para él también desde Riverside, California. Saludamos también a Fanny Ruiz que nos saluda desde Colombia. Saludamos también a Mercy Alicia. Van a disculpar, hermanos, tuvimos ciertos problemas con el audio y con el volumen, pero agradecemos su comunicación y su comprensión también. Saludamos también a Vilda Castro desde Veracruz, nos está escribiendo. Saludamos a Elena Álvarez. Gracias por su comentario, nos anima mucho. Saludamos a Nesti Díaz, que también nos escribe, a Diego Silva desde Uruguay, nos está escribiendo. Saludamos a la hermana Ascensión González, que también nos está escribiendo y ella manifiesta su agradecimiento. Saludamos también a Janet Miranda, sí, y ahora ella participa más en su congregación. Nos alegra tanto que algo de lo que aquí se diga la esté ayudando, hermana, y todo es gracias a Jehová. Gracias por su comentario también. Saludamos a Alejandro Cusi, sí, saludamos a Sara Román, gracias por su comunicación. Nos encantan también sus comentarios, gracias por dejarlo acá. Y gracias a Beatriz Vanegas que nos escribe, a Marci Zamora, desde Tijuana, México, Congregación Los Reyes. Saludos a nuestros hermanos por allá, un gran abrazo también. Saludos a Gem, que nos escribe también. Saludos a José Ramírez González, desde Veracruz. Y saludamos a Marta González. Saludamos a Nubia Sánchez. Ella nos pide y nos comenta sobre su estado delicado de salud. Hermanos, no estaría mal que también animáramos a nuestra hermana Nubia Sánchez. Podemos orar por ella también, incluirla en nuestras oraciones. Ella está pasando problemas muy serios de salud y, bueno, es una forma de apoyarla. Hermana, tenga la seguridad que de parte nuestra estaremos y la hemos estado incluyendo en nuestras oraciones. Que Jehová le dé aguante, paciencia y sobre todo fe en estos momentos difíciles. Usted es un ejemplo para nosotros que aunque está pasando estos problemas de salud, usted sigue adorando a Jehová, sigue siendo fiel a Él. La animamos, hermana. Ya solo queda poco para que usted esté en este estado. Gracias por su comunicación, la apreciamos mucho. Saludamos a María Luisa Lenz, saludamos a Patricia López Rodríguez, a Eugenio López también desde Canadá, la hermana Patricia desde Pachuca, Hidalgo. Vemos que de varias partes nos escriben los hermanos, lo agradecemos. A Socorro Rosas también, a Roselis Lavalle desde Guadalupe, Isla Francesa, a Rosalba Rojas desde Chicago, y bueno, vemos ahí también a María Luna desde Ecatepec, Estado de México. Y por supuesto Mary Morales desde Ecuador. Hermanos, es así como enviamos los saludos de esta semana. Gracias por la comunicación. Es así como finalizamos las perlas para esta semana. Bendiciones a ustedes, a sus familias. Hasta la próxima.